Soy Sarit y el día de hoy te voy a compartir unos puntos súper importantes cuando comienzas a establecer límites y también cómo lo haces. Un límite es fundamental en nuestra vida. De pronto, nosotros venimos de una generación en donde se establecían límites de una forma autoritaria. Por ejemplo, se decía una cosa y si tú no la ejecutabas o no la hacías tal y como lo decía mamá y papá, pues habría un castigo. Un castigo que muchas veces tenía que ver con dolor o con una parte de culpa y todo eso. Conforme ha ido evolucionando, ¿verdad? Las familias de una forma muy interesante y demás, se han ido adaptando muchas cosas. Y de pronto del autoritarismo pasaron y se dio un brinco a la parte más permisiva, en donde de pronto era un poco preguntarle al niño qué quería hacer, ¿no? Qué cosas sí quería y qué cosas no quería. Y esto comenzó a generar pues también como mucha confusión entre los padres, porque muchas veces llegan diciéndome, oye Sarit, pero es que ya no sé, o si eso está bien o está mal de aplicar, si yo lo castigo me siento culpable, y si le dejo hacer todo, pues de pronto se hace daño. Y es cierto, hoy en día estamos llenos de un montón de información. Como mamá y como papá, tú puedes googlear cualquier cosa y de pronto te aparece un sinnúmero de formas o de maneras de hacer las cosas. Y yo creo que el tema de los límites es un punto importante y delicado a la vez, que vale la pena que lo revises y tomarte tu tiempo para poder identificar y establecer unos límites adecuados a la edad también de tu hijo, porque como yo lo he mencionado muchas veces, tu hijo va creciendo y va obviamente evolucionando las cosas que hay que hacer con él, cómo se relacionan con él, los límites, las tareas en casa y demás. Entonces vamos a revisar cuáles son estos puntos tan importantes. En primer lugar, un límite es aquella parte que te mantiene seguro. Vamos a pensar en una casa. Una casa tiene unos límites muy bien definidos. Si tú volteas, vas a observar que hay muros, que hay puertas, que hay ventanas, ¿cierto? Hay cosas por las cuales tú puedes entrar y salir. Y esto te da acceso o no acceso a las otras personas a tu hogar, pero al mismo tiempo te mantienes seguro de, por ejemplo, una lluvia, de un sol intenso y agobiante, te resguarda. Lo mismo pasa con los límites, te dan esta seguridad y es muy importante que tú como papá en primer lugar identifiques si tienes claros tus límites, cómo pones límites contigo. ¿Tiendes a, por ejemplo, complacer más lo que las personas quieren o tu familia o amigos, o cuando tú dices o sientes que estás cansado o que no quieres hacer algo, realmente pones un límite y dices, en esta ocasión o en este momento no lo puedo hacer? Y desde ahí parte todo, porque de la forma en la que tú estableces tus límites personales, también es como los vas a llevar a cabo en la parte de cuando somos mamás y papás. Qué interesante, porque de hecho conecta mucho con tu propia historia y con lo que haces y aquello con lo que de pronto puede ser difícil para ti. Ahora, cuando tú vas a poner los límites, en primer lugar deben de cumplir con estos requisitos: mantener y salvaguardar la integridad de tu hijo de manera física, emocional, mental y social. 4 puntitos son los que debes de tener en cuenta. Si de pronto yo permito que mi hijo salga corriendo por la calle, ¿no? Y si él no se detiene y atraviesa, pone en peligro su integridad, por supuesto que sí, tanto física, porque pues definitivamente puede pasar, no sé, una bicicleta o un auto y lo puede atropellar. Entonces, desde ahí, eso se convierte en un límite, porque es cuidar y salvaguardar su integridad de manera completa. Y así, para que tú puedas discernir qué cosa es un límite de aquellas que no. Por ejemplo, el hecho de la higiene. Eso tiene que ver con su seguridad, tanto física, emocional, mental y social, por supuesto que sí. Entonces, el hecho de bañarse, de lavarse los dientes, no es algo que sea opcional, porque si es opcional, entonces pues va a repercutir en una enfermedad o en algo más. Y así vas a ir identificando qué otras cosas tienen que ver con los límites. Una vez que tú tienes claro esto, entonces debes de ponerlos de manera muy clara y muy precisa. Yo siempre invito a que los papás conversen, tanto mamá como papá, y que se pongan de acuerdo, ¿ok? Ambos deben de
coincidir en ese límite y ambos lo deben de llevar a cabo. No solamente con la parte de decirle al hijo, también el hacerlo. Recuerda, ellos aprenden mucho más de lo que observan que aquello de lo que les dices. Si tú de pronto no cuidas tanto tu aseo personal, entonces él va a decir, pero ¿por qué me exiges a mí que yo todos los días me lave los dientes o yo me bañe si tú no lo haces? Y es muy cierto. Por eso es súper de tener cuidado el hecho de que tú también hagas las cosas para que sea congruente. No solamente lo escuche, sino que también lo está viendo y eso refuerza a que él lo vaya integrando en sí. Y lo más importante es que van a cuidar que se mantenga en esta integridad. Entonces, el conversar mamá y papá respecto a los límites que van a establecer va a hacer que realmente puedan ir en esta línea coherente y congruente. Muchas veces de los problemas o situaciones más comunes que me llevo a encontrar es que pues mamá dice una cosa y papá luego dice otra, o la hora del dormir, ¿no? A lo mejor y cuando están con mamá dicen las 8 ya todos en la cama, pero cuando llega papá de pronto se vuelve todo un reajuste y se duermen súper tarde. Entonces por eso es tan importante esta comunicación que va a existir entre mamá y papá, ya sea que vivan juntos o que estén separados, para que entonces lo puedan ejecutar y reforzar por sobre todas las cosas en sus hijos, porque se van a ir convirtiendo en hábitos. Entonces, el establecer el límite, ya que coincidieron en que sí, para nosotros es importante la higiene del sueño y eso implica que se tienen que dormir a cierta hora, hay que llevarla a cabo. Mencionarle al hijo antes de que ocurra. No se vale que, por ejemplo, hoy se me ocurrió poner ese límite, pero no le aviso. Y entonces en lugar de explicarle qué va a pasar, se va a la cama a las 9 de la noche, yo impongo algo más. Entonces siempre el hecho de hablarlo, comunicar. Ya que están de acuerdo, se habla con su hijo y es: a partir de hoy vas a estar durmiendo a las 9 de la noche, por ejemplo. Tú no duermes a tal hora, es explicar de manera concisa y muy precisa qué va a suceder. Ya se acabó la tele, no la vas a prender, no existen dispositivos y demás, pero tú le estás diciendo desde antes qué va a pasar para que entonces el niño pueda asimilarlo, comprenderlo. Y recuerda nuevamente, todo esto es práctica, es que lo hagas una y otra. Si tú de pronto en el tercer día te desesperas porque no se duerme y dices, bueno, ya que se duerma a la hora que sea, vienen las contradicciones, el niño se confunde y entonces dice, bueno, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y no, es mantenerse firmes una vez que tú has elegido y súper pensado y seleccionado los límites y mantenerte ahí, firme. ¿Qué pasa? No hay castigos, hay consecuencias. Un castigo es aquello que infringe dolor. Por ejemplo, si tú no te comes todo lo que te voy a servir, entonces pues lo siento, pero no vas a jugar durante toda la tarde, ¿sale? En primer lugar, ese es un castigo porque no tiene nada que ver el comer con el jugar, ¿ok? Es una consecuencia, un castigo que no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, pues es un niño. Entonces, algo natural en los niños es el juego. Entonces, el hecho de no jugar, por supuesto, que le va a infringir determinada molestia o incluso dolor, porque a lo mejor ahora se va a quedar sentadito 3 minutos esperando o toda la tarde, ¿no? Y eso no es algo coherente ni congruente. Ahora, cuando tú estableces una consecuencia, debe de ir en la misma línea. Si tú no te comes, por ejemplo, todo lo que te acabo de servir, lo que sigue, ya sea el postre o algún otro platillo en específico, no lo vas a consumir. ¿Por qué? Porque estamos con comida, es lo mismo. Tú no te acabas esto, entonces no viene el siguiente platillo que a lo mejor es tu favorito. Y entonces el niño va a tener un proceso de aprendizaje diferente. Si yo no hago esto, puedo elegir, no me lo como, pero ya sé que no me voy a comer el postre o el platillo que tanto me gusta. Y entonces, ¿quiero o no quiero esto? ¿Sale? Y no hay manera en que tú cambies y modifiques esto. Si tú realmente permites que si no se acaba esto, le das lo otro, no va a funcionar, ¿ok? Esa consecuencia no se está llevando a cabo de una forma adecuada y entonces confunde y se da la parte permisiva. Por eso, antes que nada, como mamá y como papá, debes de tener claramente cuáles son estos límites y las consecuencias de no cumplir aquello que se está diciendo. Cuando tú tienes esto claro, entonces lo puedes ejecutar y lo puedes mantener. ¿Qué va a pasar? Los niños van a poner a prueba cuando sí, cuando no, con quién sí, con quién no y durante un determinado tiempo, porque es su naturaleza, porque es esta parte de aprender cómo va a funcionar de ahora en adelante. Y entonces
yo siempre les digo, manténganse firmes, es mantenerse firme en realmente cumplir tanto mamá como papá ese límite que van a tener de ahora en adelante. Tal vez el fin de semana se puede modificar. ¿Por qué? Porque es sábado y se le explica al niño, los sábados puedes dormir un poco más tarde, pero el sábado, martes no, miércoles no y demás. Y conforme van ejecutando esto, lo van desarrollando y lo van convirtiendo nuevamente en un hábito, sin tener que llegar a la parte de un castigo y de que el niño llore, de que se sienta mal y que también tú como papá te llegues a sentir culpable o frustrado de que no están saliendo las cosas como a ti te gustaría que estuvieran, ¿no? Como hijo sea obediente o que haga esto, que haga aquello. Siempre es súper importante mantenerte constante en aquello que tú estás eligiendo para que así pues puedas desarrollar estos límites de una forma clara, empática y asertiva. Muy diferente a preguntarle al hijo qué es lo que quiere o no quiere hacer. Esto se va al otro extremo de la parte permisiva e incluso llegando a correr riesgo la vida o la integridad de. Así es que yo te invito a que vayas practicando con esto de los límites y en primer lugar verifiques cómo andas tú poniendo límites contigo mismo, cómo los estás llevando a cabo con tus hijos. Recuerda, siempre se van a ir modificando de acuerdo a la edad de tu hijo porque va teniendo otro tipo de necesidad. Y lo mismo como papás, tenemos que ir evolucionando con nuestros hijos y sus necesidades. Así es que te invito a que me dejes en la parte de abajo tus comentarios y qué pasa cuando tú pones límites. Hola, yo soy Sarit Romero y en este canal encontrarás información sobre salud mental y emocional. Te invito a que te suscribas y actives la campanita.